amigos de Cuánticamente, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, una vez más aquí desde Falconía para todos ustedes y en las retransmisiones también los días viernes, los días domingo y los días lunes. Hoy tenemos un invitado súper especial, también amigo de la casa, que en otras oportunidades ha estado con nosotros y es un hombre feliz. Recuerdo que lo decía en una primera entrevista, y también un reconocido médico especialista en programación neurolingüística, y también él es el director del Instituto de Salud Integral, ¿no? Salud y Bienestar Integral. Pues con él vamos a estar conversando sobre un tema que hemos tocado en muchas oportunidades que tiene que ver con la programación neurolingüística, pero en esta oportunidad vamos a tocar temas más específicos con relación a sus aplicaciones en algunos sectores, es decir, comenzamos en esta oportunidad con las situaciones de salud que bien pudiéramos manejar a través de este método. Pero antes vamos a hacer una breve introducción de lo que es la programación neurolingüística de la voz del doctor Huitre Omar Padilla, quien es nuestro amigo y acompañante de esta noche. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias, Katy. Bueno, un placer nuevamente estar aquí entre ustedes, compartir con la gente de Paraguaná, de Punto Fijo, gente entusiasta. Me encanta la gente de Paraguaná, porque son gente optimista y con una visión, ¿verdad?, siempre muy interesante, que yo aprendo mucho de ellos. De paso, yo soy paraguanero. Claro, sí. Por eso, además de eso. Aunque no vivo aquí. Okay. Entonces, bueno, mira, con respecto a la programación neurolingüística, como tú lo señalabas, pues, es considerado hoy en día como una de las tecnologías mentales para el desarrollo humano. Tú sabes que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en la era del conocimiento y la era de la información. Claro. Y obviamente, entonces, la mayor inversión tenemos que hacerlo en esa área, y todo aquello que potencia nuestras posibilidades para conocer, para aprender, para desarrollar la mente, entonces es una de las mejores inversiones. Fíjate tú que cuando... Cualquiera diría que está muy de moda, pero la PNL o la programación neurolingüística tiene sus aristas bastante beneficiosos, ¿no?, por decirlo así. Claro, y sobre todo uno de ellos, la rapidez con sí, que seguro. O sea, y no es que sea nueva era ni moda, sino que realmente es un método que ha demostrado que funciona. La PNL tiene ya como 40 años, que fue, digamos, desarrollada, que fue descrita, y que obviamente comenzaron a publicarse los primeros libros de sus creadores, y luego pues se ha extendido por todo el mundo, tanto así que hoy en día es una herramienta fundamental en todos los ámbitos del ser humano. Okay. Y si uno pudiera resumir qué es la PNL, uno diría que es un modelo de comunicación, un modelo de comunicación y de cambio que se aplica en los distintos ámbitos, ¿no? Ahora, y que además de eso, lo que estudia la PNL es las experiencias subjetivas del ser humano, los procesos inconscientes, subjetivos del ser humano, que es donde realmente está toda la información, donde están todas las estrategias que la gente aplica para hacer o no hacer, para ser feliz o infeliz, para motivarse o no motivarse. Todas esas cosas obedecen a un plan, a un programa mental que sigue una secuencia de pasos que se llama estrategia, y la PNL lo que hace es eso, pues descubrir cuáles son las estrategias que emplean la gente exitosa para obtener éxitos en sus distintos ámbitos, y podemos transferirla. Eso es excelente. Desde la perspectiva de la PNL, por ejemplo... En el caso de la salud, doctor, porque hay mucha gente que, por ejemplo, ve y sigue nuestro programa Cuánticamente, porque digamos que la idea es darle herramientas y técnicas a las personas que nos ven para mejorar su condición de vida y obviamente tener un mayor bienestar, por así decirlo, ¿no? Y hacer los cambios. Entonces, hay gente, por ejemplo, que nos ve mucho y sufre de problemas inmunológicos, también en el caso del cáncer. Hay mucha gente que sigue Cuánticamente y tiene situaciones con el cáncer, tiene familiares que quisieran ayudarlos, que tienen este padecimiento. Hay otras personas, por ejemplo, también que sufren de hipertensión, otros que tienen enfermedad de lupus, que también es una enfermedad de alto riesgo.
¿cómo pudiera aprovecharse o maximizar esas ventajas que ofrece el método de la PNL para hacer esos cambios? O quizás, digamos, sobrellevar, ¿no?, la enfermedad en este caso, hacerlo, mirarlo de otra manera. Nosotros aquí hemos abordado en otras oportunidades con usted mismo, con el doctor Ángel García, de que la enfermedad es un mensaje, quizás de ver eso de otra manera, que no sea sobre todo de verlo como la víctima, ¿no? Claro, desde luego, incluso desde la perspectiva de la PNL, la enfermedad es un comportamiento, es una conducta. Quiere decir que los comportamientos o conductas que funcionan como programas mentales, Son aprendidos los comportamientos. Claro, tú lo aprendes y lo desaprendes, eso es lo bueno. Ajá. Y puedes reaprender. De tal suerte que, por ejemplo, nosotros quienes hacemos PNL, utilizamos un lenguaje que realmente describe eso y podemos detectar cuando una persona está muy conectada con la enfermedad. Y es una forma espectacular porque te das cuenta de a qué niveles está esa persona manejando la situación. Cuando alguien te dice mi hipertensión, o mi diabetes, o mi cáncer, ¿no? O mi dolor de cabeza, entonces, ojo, esa persona, desde el punto de vista de su estructura mental, tiene ese programa de enfermedad a nivel de identidad. Es decir, yo soy, ese es mío, yo soy hipertenso, yo soy diabético, o yo soy tal cosa. Se apropia de la enfermedad en este caso. Y es la enfermedad, ¿eh? Okay. Tanto así que cuando la enfermedad desaparece le hace falta. Entonces la extraña, entonces la enfermedad vuelve o de alguna manera se expresa en otra parte. Entonces, cuando le transferimos esta información, pero sobre todo las herramientas, la persona descubre que ahora ya no es que es esa enfermedad, sino que tiene esa enfermedad. Así que no es lo mismo tener que ser. Entonces, tú tienes este celular en este momento, lo tienes ahí, pero puede ser que ya no lo tengas, ¿no? Yo lo tomo ahí y ya no lo tienes, ¿verdad? Igualmente con la enfermedad. Entonces, cuando trabajamos de esa manera, podemos darnos cuenta de que la enfermedad es eso, un proceso que forma parte de la evolución del ser humano, que tiene un mensaje, pero que es un comportamiento y que lo podemos quitar de diferentes formas, de diferentes maneras, usando diferentes métodos. Y la PNL aplica unos métodos, no para todas las enfermedades, sino para algunas en específico, para algunos síntomas, que permite, por ejemplo, hacer desaparecer ¿Cómo síntomas. cuáles enfermedades se puede aplicar la PNL? Síntomas ¿qué te digo yo? En pocos minutos, en poco tiempo. Y eso es algo que le llama la atención, por ejemplo, a la psicología tradicional, porque la psicología tradicional aplica métodos terapéuticos que son muy largos. Por ejemplo, el psicoanálisis es una cosa donde la gente está años y años haciendo de psicoanálisis y nunca termina de resolver las cosas, 10, 15 años y toda la vida. Entonces esto es sumamente corto. Por ejemplo, enfermedades. Una alergia, por ejemplo, que una persona padece una alergia desde muchos años. Entonces, a través de la PNL, en cuestiones de 10-15 minutos, aplicando un método específico para la cura de las alergias, puede resolverlo. Otro es la fobia, por ejemplo, el miedo a cosas que realmente no significan ningún peligro. A una araña, por ejemplo. Esa es la definición de fobia. Fobia es algo que no representa ningún peligro. A las arañas, bueno, a la araña si la ve a distancia, pero a las cucarachas, a los ratones, etcétera, que mucha gente le tiene pavor a esas cosas, o bueno, a una mariposa. Entonces, en ese sentido, pues fácil, en poco tiempo puede resolverse una fobia que tenía con esa persona muchísimos años, lo cual significa que la mente aprende y desaprende muy rápidamente. Puede ser que la fobia se instaló por algún impacto, con una experiencia que se tuvo con la cucaracha, con el ratón o con lo que sea, en un tiempo que lo vio, le ocasionó un impacto emocional donde realmente le generó miedo y eso se quedó allí en una huella, fue una impronta, ¿no? Y cada vez que recuerda eso, o que recuerda el animal, o cada vez que ve un animal de ese tipo, entonces se dispara la fobia. Bueno, entonces en 10-15 minutos se puede resolver. Igualmente para el trauma, los traumas emocionales, estoy hablando, digamos, distintas circunstancias, un atranco, un accidente, y muchas otras cosas que entran dentro de la definición de trauma, también se puede ayudar a resolver con técnicas de PNL. De suerte que podemos decir que muchas condiciones que afectan a la persona humana hoy en día, pues puede
la PNL dar una contribución importante para que se resuelva. Por ejemplo, tú me mencionabas ahora, antes de comenzar, mencionabas, bueno, y en el cáncer también, o sea, porque justamente cuando nosotros podemos cambiar nuestras percepciones de la vida a través de la PNL, nuestro mapa, nosotros funcionamos de acuerdo a mapas mentales. Y los mapas que tenemos nosotros es producto de nuestras experiencias. Por ejemplo, si alguien viene a Punto Fijo por primera vez y se encuentra con mucha lluvia, como el día de hoy, o etcétera, o que el tráfico está trancado, o que el servicio eléctrico está interrumpido, etcétera, entonces pensará que Punto Fijo es un desastre, ¿verdad? Claro. Esa es su primera experiencia. Pero si viene otra persona más tarde, cuando ya se restableció todo y todo está fresco, el ambiente es chévere, y tú lo atiendes chévere aquí en el programa, entonces dice, oye, Punto Fijo es una ciudad muy agradable, muy chévere. Y es la misma ciudad. Claro. Pero ¿qué pasa? Cada quien construye un mapa de esa situación en función de su propia experiencia. Eso se llama, por eso que decimos en PNL, una de las presuposiciones fundamentales dice que el mapa no es la realidad, ¿no? Es diferente la realidad. El mapa va contigo. Es y tuyo. todo depende también de tu percepción. De mi experiencia y de la percepción que yo genero a partir de eso. De los valores y creencias que yo también tengo. Claro, ¿no? y construyo en mí una generalización, hago una generalización de lo que es tal cosa. Entonces digo, Punto Fijo es una ciudad así, o Coro es una ciudad asado. Entonces hago un mapa de algo que es mi mapa, pero que no pertenece exactamente a la realidad de lo que estoy diciendo. Y la gente funciona perfectamente de acuerdo a su mapa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En PNL detectamos cuál es el mapa de la persona. Esos mapas pueden ser mapas muy limitados, muy estrechos, que le incapacitan la posibilidad de desarrollar al ser humano, de ser tolerante, etc. Por ejemplo, hay personas que su mapa en relación a la sexualidad, te cito ejemplo porque conozco casos así, que no aceptan la homosexualidad. Y la rechazan, ¿no? Entonces su mapa dice, no es posible que pueda haber personas homosexuales, etcétera, y entonces nada más que aceptan, bueno, es hombre o mujer, pero macho o hembra, pero no puede ser. Y entonces su mapa hace que rechacen a esas personas, ¿ves? Entonces la persona que tiene un mapa más amplio y admite eso, entonces no genera ningún tipo de rechazo y entiende pues de que son seres humanos también. Entonces, eso es un mapa limitado, ¿verdad? Cuando yo digo o es blanco o es negro, estoy limitando una situación y funciono de acuerdo a eso. Y eso me limita a mí mismo, me bloquea mis posibilidades, bloquea las capacidades, bloquea las potencialidades, etcétera, etcétera. Hay técnicas sencillas para... Claro, entonces si la persona quiere, ojo. Ajá. Porque en PNL funciona así, o sea, un principio de PNL es la ecología. La ecología significa de que lo que nosotros vamos a hacer con una persona que viene buscando nuestra ayuda y aplicar las técnicas de PNL es que o la persona mejora y logra lo que quiere o se queda igual, pero nunca peor. Entonces, obviamente, siempre tenemos que saber y estar seguros de que esa persona sí quiere generar un cambio. Por lo tanto, una pregunta básica que hacemos en PNL, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? Te pongo un ejemplo, las personas que fuman vienen a mi consulta porque yo veo personas, no me gusta usar la palabra paciente, tú sabes, Sí. Personas que vienen a mi consulta porque fuman y quieren dejar de fumar. Okay. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, yo quiero es no fumar. Y bueno, eso es lo que no quieres. Ajá. Dime lo que sí quieres. Bueno, yo quiero dejar de fumar, está bien, pero ¿qué es lo que verdaderamente sí quieres? Dímelo en sentido positivo. Entonces pone a pensar, bueno, lo que pasa es que yo quiero que cada vez que respire aire puro. Okay. Entonces eso sí es algo positivo, ¿verdad? O sea, está formulado en términos positivos. Todo se maneja de acuerdo al lenguaje también. Claro, claro, que entonces, pero un objetivo tiene que ser positivo. Entonces a mí me interesa más lo que esa persona quiere que el problema que tiene. Claro. ¿Ves? Entonces, en el sistema tradicional nos enfocamos mucho en el problema, en la enfermedad y no sé cuándo, y buscamos tal, en las causas, lo otro, etcétera, etcétera. Y bueno, invertimos mucho tiempo en eso, porque así hemos aprendido. Pero en PNL no se enfoca tanto en eso, sino en qué es lo que quiere de aquí en adelante. Okay. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Y entonces trabajamos con esa meta. Ahora, pero tenemos que chequear, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú lograras eso? Porque puede ser que si logra eso, entonces eso le traiga alguna situación que no le conviene. Y en consecuencia, eso es lo que se llama la ecología dentro de las técnicas de PNL o el método de PNL que debemos verificar. ¿Qué te digo yo? Si alguien, por ejemplo, tiene miedo a la oscuridad,
Entonces viene porque quiere lograr que pueda salir de noche tranquilamente, ¿ok? O que cuando se va al servicio eléctrico, pues puede estar tranquilo. Ah, perfecto, entonces está bien. Pero imagínate tú que esa persona logra perderle el miedo a la oscuridad y ahora entonces no le importa salir en la madrugada por todos los lugares de la ciudad. Imagínate el riesgo que eso implica, ¿verdad? Es un poco de imprudencia también, ¿no? Exacto, entonces un poquito de miedo también es bueno, de tal suerte que el cambio... El miedo en todo caso es para ponerte alerta, ¿no? Ajá, entonces uno pregunta, y eso es clave en PNL, ¿qué ganarías si lograras ese resultado? ¿O qué perderías si lograras ese resultado? Hay una pregunta, doctor, porque ya nos están haciendo varias preguntas a través del 0424-617-6615. Esa es la intención justamente del programa Cuánticamente, de brindarle herramientas y respuestas a la gente con relación a las situaciones que de repente pueden estar presentando. Aquí me pregunta, ¿es necesario que los mapas mentales, entiendo, de una pareja estén a la igual escala, por ejemplo, que su pareja, para que haya un equilibrio? ¿Es necesario que los dos mapas mentales estén iguales? Entiendo, Bueno, no necesariamente. O sea, lo que sí tienen es que tener puntos en común de encuentros, ¿no? Okay. Y muchas veces la falta de entendimiento entre las parejas tiene que ver con los sistemas de representación que usan, los canales de comunicación que utilizan. Vamos a suponer, por ejemplo, la dama es muy visual, y el caballero pues es auditivo, de tal suerte que la dama le gusta que la habitación, como es visual, le gusta que la habitación esté organizada, o la casa esté organizada, que cada cosa en su lugar, que los zapatos en su lugar, que la ropa en el closet, etcétera, etcétera, y todo organizado. Pero resulta que el caballero no es así, entonces deja la ropa sobre la cama o deja los zapatos tirados por allá, ¿y ves? Y entonces llega la señora y forma un lío por aquello y comienza a reclamarle y a decirle cosas, y resulta que él es visual, él es auditivo. Entonces él quiere que le digan cosas bonitas. Y entonces ella va y le dice cosas que no son bonitas entonces, para nada. Claro, entonces se forma, ¿verdad? Digamos la laraca, ella está. Entonces, más que tener mapas similares, pues eso es imposible, que dos personas tengan mapas similares, pero sí cosas en comunes y entender cuáles son los canales principales de comunicación. Claro, porque cómo se llegaría allí. Con la otra persona. Es primero comprender que, por ejemplo, la pareja es auditiva y el otro que te dice, oye, a mí me gusta visual, y de repente llegar a un consenso. Por ejemplo, ustedes las damas tienden a ser ordenadas y nosotros los caballeros tendemos a ser organizados. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo en mi biblioteca, ¿verdad? Tengo todos mis libros organizados porque yo sé dónde está cada uno y cada uno de acuerdo a una función. Cuando tú organizas se refiere a la función, ¿verdad? Entonces, de pronto llega mi pareja y viene y ella lo organiza de otra forma, lo ordena de otra forma. Entonces yo dejo los libros que lleva, lo ordena de otra forma, pero resulta que lo ordena ¿cómo? Con la parte de atrás, ¿verdad? Hacia allá. De tal suerte que yo no puedo ver desde aquí el título del libro. Y a mí sí me interesa ver el título del libro, porque yo, tengo el libro tal, el libro cual, no sé cuál. Entonces, está ordenado porque no está tirado por acá. Está ordenado ahí, pero no está organizado, porque para mí no tiene eso ninguna función. ¿Me explico? Entonces, muchas veces nosotros, los hombres, somos más hacia algo que funcione. Más funcionales, más que funcione. O sea, en todo caso. Este zapato no importa que esté sucio o limpio, lo importante es que me funcione. Pero ustedes no, ustedes quieren ver el zapato limpio, ¿verdad? Y con las trenzas bien chéveres y no sé cuándo, y brillantes. Entonces, en todo caso, me imagino que tiene que haber más hacia consenso, conversación. Claro, ahí es donde tiene que haber un entendimiento, saber, ¿verdad?, qué es lo que a ti te gusta, para obviamente respetarte esos espacios. Eso se llama respetar tus espacios y respetar tus mapas, porque ese es tu mapa también. Y entonces, y que me respetes el mío. De esa manera podemos funcionar cada quien siguiendo su orden, siguiendo su organización, de acuerdo a eso. Pero no, es imposible que dos seres humanos tengan el mismo mapa. Otra pregunta, en el caso, por ejemplo, de que un caballero quiere acercarse a una dama, pero teme ocasionar problemas, ¿cómo hace? ¿Será que perder el miedo, la PNL puede aplicar alguna estrategia para esas situaciones? Claro, o sea, tú tienes, o sea, no sé cuál problema se refiere, pero imagínate, o sea, si tú vas y le dices un piropo que es insultante, obviamente que ahí sí puede salir, pues, ¿verdad?, con las tablas en la cabeza, como decimos. Pero depende cómo se le va a acercar en todo caso. Pero tú calibras. O sea, no, hay una herramienta de PNL que se llama la calibración. ¿Cómo es eso? La calibración es a través del lenguaje no verbal, detectar lo que esa persona está diciendo.
El lenguaje no verbal específicamente se refiere a los gestos, a las manifestaciones del cuerpo, movimiento de los ojos, tanto gestos sutiles como gestos muy notorios. Y además con las inflexiones, las modulaciones de la voz y las cualidades de la voz. Eso es como para ver, por ejemplo, si hay agrado, Claro. si no hay agrado, Entonces, si realmente le desagrada claro, mi presencia, entonces si yo cosas veo, así. yo te llego a ti, no te conozco, ¿verdad? Y quiero decirte algo, entonces, bueno, te puedo decir algo, pero yo noto si tú me das una sonrisa o no. Si tú me das una sonrisa, ya entiendo que vamos entrando en empatía, haciendo una sintonía. Eso es lo que se llama hacer el rapport, hacer sintonía. Y entonces, si hay una sonrisa con lo que yo te dije, yo sigo trabajando por ahí. Claro. Pero si no hay una sonrisa, si no hay un disgusto, yo cambio el tema. Ok, ¿Verdad? Cambio el tema. Y entonces busco hasta que tú me des una sonrisa. Contigo no es muy difícil porque da sonrisa, pero hay damas que oye, que conmigo me pueden entender. Que son como muy serias. No me entienden bien y entonces piensan otra cosa, pues yo me río un poco. Claro, que son como muy serias. Frecuentes. Pero fíjate, entonces, ¿qué pasa? Uno más hace es calibrando, o sea, viendo los gestos, las manifestaciones corporales, etcétera, los movimientos de los ojos, todo eso, y las cualidades de la voz de la persona. Vamos a hacer una pausa, doctor, porque ya tienen rato haciéndome señas los muchachos por aquí. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Cuánticamente. Gracias por escribirnos, ya nos han enviado varios mensajes a través del 0424-617-6615. Ya volvemos con más y la grata compañía del doctor Buitre Omar Padilla.